La Biblia dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy como testigos contra ti, que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. La vida nos ofrece dos caminos. O puedo elegir caminar hacia la luz de Dios, hacia la luz de justicia. O también puedo decidir dar la espalda a Dios, alejarme de Él y caminar por caminos que parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y en este caminar, si volteo a mirar y tengo miedo de Dios, esto me alejará más de Dios. Pero si en este caminar me detengo, miro a Dios y empiezo a sentir temor de Dios, esto me acercará a Dios. Jesús es suficiente. Jesús basta. Esta es la más grande verdad. Y así le he titulado a la conferencia de hoy: la más grande verdad. Quiero saludar a los que están conectados desde su casa. Es muy cómodo, ¿verdad? Los invito a que nos acompañe siempre aquí cada domingo. Pero hoy Dios también hablará a sus vidas, a su corazón, y que esta palabra transforme su ser. Y a toda la iglesia quiero decirles: el hambre de Dios se debe mantener. Diga: hambre de Dios. Nuevamente, repítalo: hambre de Dios. Hoy tengo un propósito. Mi deseo más grande es que a través de esta conferencia cada uno de nosotros podamos aquí salir con una decisión de vivir y de caminar hacia el Señor, de permanecer en Él, de tener temor por Él, temor de Dios que venga sobre nuestras vidas. Y con esto quiero comenzar. Recordamos que uno de los hombres más prósperos que ha dado la Biblia, aparte de Salomón, fue Job. Y Job lo traigo a memoria en este momento, porque en él encuentro a un hombre que, estando en la abundancia, no solo pierde todos sus bienes, sino que también pierde su propia familia, sus siervos, su salud. Y sus amigos lo rodearon, pero para decirle: Job, yo creo que tú tienes que ir al Señor. Yo creo que tú tienes que confrontar tu corazón con Dios. Hay un argumento y hay un juicio contra ti, contra tus generaciones. Arrepiéntete, Job, le dijeron. Y Job da una respuesta a sus amigos. Y con esto quiero comenzar. Job 23, verso 1 al 3. Ahí van a encontrar la respuesta. La puse en la Nueva Biblia Vida en pantallas para que usted me acompañe. Respuesta de Job a sus amigos. Mi respuesta es aún hoy amarga, pues mi castigo es mucho más grave de lo que mi falta merece. Si supiera yo dónde hallar a Dios para acudir a su trono y hablar con Él allí. Tremenda expresión. ¿Sabe qué es esta expresión? Esta expresión es simplemente: tengo hambre de Dios. Eso fue lo que dijo Job. Quiero preguntarle a Dios, porque tengo muchas cosas,
muchas situaciones sin resolver. Pero el problema de cada uno de nosotros y de muchos en la iglesia es que llega un momento en que ya no quiero hablar con Dios. Llega un momento en que no sé por qué razón ya no quiero tener contacto con la palabra. En que no sé por qué razón no quiero abrir la boca de Dios, porque no sé lo que me va a decir y no me interesa lo que me va a decir. Ese es el problema que tenemos. ¿Sabe qué significa eso? Perdimos el deseo de estar en su presencia. Hay dos términos que yo quiero hoy ayudarle a tener claridad sobre lo que voy a hablar. Uno de ellos se llama inanición. La inanición es falta de alimento. No sé si usted ha escuchado, murieron por inanición. No tenían que comer. Pero hay otro término que se llama inapetencia. Y la inapetencia es falta de hambre. Es decir, yo puedo tener una mesa servida, todo tipo de bienes en mi alacena, pero no tengo hambre. Y lo más peligroso es la inapetencia, porque la causa espiritual es que el mismo Dios cierra nuestro corazón. El que el mismo Dios toma una decisión, porque por mucho tiempo nos habló y no quisimos escuchar. Y llega el momento en que Dios ya no quiere ni mi ofrenda, ni mi presencia, ni mi adoración delante de Él. Job, todo un hombre íntegro, sentía a Dios distante. Lo sentía lejos de sí. Y por eso expresó: si supiera dónde hallar a Dios para acudir a su trono y hablar con Él allí. La buena noticia que les tengo es que a través de esa situación difícil que él tuvo que pasar, que muchos de ustedes conocen, uno a uno los términos en el libro de Job, de todo lo que vino en un solo día sobre su vida, sobre su casa, él recibe las más grandes lecciones de vida, que yo espero que usted también pueda recibirlas, así como yo las recibí durante esta semana. Por eso vengo a transmitir algo que he vivido. Y quiero tocar solo 2 puntos. Estén muy atentos de ellos, porque son 2 cosas que me van a ayudar muchísimo para mi vivir. Job, lo primero que hizo fue que aprendió el valor de estar cerca de Dios. Primer punto, el valor de estar cerca de Dios. Apartado de Dios, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice que apartado de Él nada podemos hacer. Cuando Josué tenía el más grande desafío, que era ser el líder de todo el pueblo de Israel, el mismo Dios le da un consejo muy poderoso. Y es un consejo que para muchos, cuando lo leen, parece la cantaleta de una madre fastidiosa. No se sientan mal. Lo digo así: cómase todo. Aquí no hay perritos. Aquí no se bota la comida. Usted lo que necesita es alimentarse bien. Ay, Dios mío, se están riendo por acá. Así parecemos nosotros. Qué pecado botar la comida. Pues mire cómo habla Dios a Josué en el capítulo 1, en el verso 8. Le dice a Josué, hablándole como a uno de sus hijos: Josué, nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche comerás de él. Eso es meditar. Meditar es comer de él.
Aquí no se bota la comida. Medita de día y de noche, come todo el tiempo. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Y qué? No, pero dígalo con fuerza y si no, repítamelo usted en casa. Gracias, los escuché hasta acá. ¿Queremos prosperar? Claro. Nos gustaría que alguien viniera y dijera, esta es la fórmula del éxito, pastor. ¿Sí nos gustaría? Wow, me dieron una fórmula. Uy, con esta ya, la saco del estadio. Pero ¿sabe qué es lo malo de todo esto? Que lo queremos a nuestra manera. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a escuchar. ¿Cómo puedo prosperar? Voy a buscar al más grande conferencista que encuentre en internet. Influencers. Ya, estos son. El motivador más grande. Este es el que necesito. Pero no queremos acercarnos a la fuente verdadera. Comprobado que esta es la única que le puede a usted garantizar la prosperidad. La respuesta del éxito no está en otro lugar, está acá. Es garantizada. Esta fue la bendición que Dios preparó para la humanidad. Esa es la palabra de Dios y a esta es lo que yo llamo la más grande verdad. Por eso le puse ese título a la conferencia, la más grande verdad. Job lo expresó de otra manera. Él dijo simplemente, si supiera yo dónde hallar a Dios, tan cerca de nosotros, pero al mismo tiempo tan lejos. Porque no queremos ir a Él, no queremos relacionarnos. Pero Job entendió el valor de ser escuchado. Job entendió el valor de ser amado, abrazado, restaurado, redireccionado por Dios, instruido por el mismo Dios. Y en medio de su aflicción, entonces él aprendió el valor de perseverar. Y allí él entendió que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en medio de la tribulación. Por eso dice Job capítulo 23, verso 10. Pero Él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. Y cuando me haya examinado, me declarará completamente inocente. Tan puro, dice ahí, como oro macizo. En los senderos de Dios me he mantenido siguiendo tras sus pasos. No me he apartado, no he rechazado sus mandamientos, sino que en ellos me he deleitado más que en el alimento de cada día. ¡Wow! Job, cerca de Dios, aprendió el valor de la paciencia, el valor de la humildad, el valor de no cuestionar a Dios. No cuestionemos a Dios. Reflejando que a pesar de las circunstancias, nunca debemos estar lejos de Dios. No importa qué circunstancia estemos viviendo. Que estemos tan cerca, escúcheme bien, tan cerca que su abrigo sea mi seguridad. Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora o permanece, dice la palabra, permanece en su presencia. Esa es la búsqueda que debe estar. Que el calor allí de su presencia calme el dolor de la ausencia de algún ser querido. Que ese mismo lugar, ese mismo calor sea el sentimiento que saque la injusticia de tu vida. Que a través de estar allí la sequía del abandono se vaya por completo. Conociendo así al Dios de las segundas oportunidades. Al Dios que permite la aflicción, pero la cura. Que es algo que debe
estar en nosotros. Job termina en el capítulo 42, que es la cantidad de capítulos que tiene el libro de Job, en el verso 2 diciendo: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. ¿Cuántos de los que están acá pasaron en un momento dado por una etapa y fue la etapa de decirle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No entiendo. ¿Hay alguien que no pasó por esa etapa? Que me gustaría que me enseñara, porque me he preguntado el por qué muchas veces. Pero quiero decirle, todos hemos pasado por un desierto. Pero lo importante de los desiertos es que al final usted y yo podamos decirle: sé que todo lo puedes. Sé que no hay nada imposible para ti. Sé que a ti nadie puede detenerte. Pero ahí no se queda en ese verso 2. Él continúa en el libro de Job, ahí en el capítulo 42, en el verso 3, diciendo: preguntas quién ha sido tan necio para negar tu providencia. Y le responde: soy yo. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas que eran demasiado admirables para mí. Y en el verso 10 dice: luego cuando Job, dice, oró por sus amigos, el Señor le restituyó riquezas y felicidad. En verdad, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Hay dos tipos de hambres. Hay un hambre que es física, hay un hambre que es espiritual. Ambas te pueden matar. El hambre física te puede matar físicamente, y sin embargo eso es temporal. Porque en ese cuerpito que estás viviendo, que lo puedes tocar y pellizcar, ese cuerpito cuando muere ya no más con nosotros, era temporal. Era como una vestimenta que nos dejó el Señor. Pero hay un hambre que es espiritual. Y esta hambre, el hambre espiritual, te mata eternamente. ¿Están entendiendo esto? El hambre que siente este cuerpo es temporal y te mata temporalmente. Pero el hambre que tiene este espíritu es eterno. Y si lo mata, no podrá estar en la presencia por la eternidad. Así que hay que despertar esa hambre. ¿En qué consiste el hambre espiritual? El hambre espiritual no es de que usted me diga: pastor, es que yo me aparté de Dios porque fue que me enredé con unos amigos pues que no conocen de Dios. No. Yo hoy le quiero enseñar esta mañana por qué razón es que usted y yo dejamos de sentir hambre de Dios. Y le quiero hablar aquí en este momento de cosas interesantes, porque empieza a ponerse como bueno esto. Quiero hacer unas preguntas antes a su propia vida y a su corazón. ¿Qué fue lo que dejó Dios de enviar a tu corazón? Para que dejaras de sentir hambre permanente por Él. ¿Qué de Dios ha dejado de existir en tu propia vida? ¿Cuándo perdí el temor de Dios? ¿En qué momento? Yo sé que son preguntas difíciles, pero también quiero ayudarles con una respuesta bíblica. Una sola porción de la palabra les va a dar la respuesta. Acompáñenme al libro de Amos, para los que estén interesados en la respuesta. Capítulo 8, a los versos 11 y 12. El tiempo viene, dice Dios el Señor, cuando yo enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan o sed de agua, sino de oír
y seguir las instrucciones del Señor. Y sigue diciendo: los hombres irán de un mar a otro, atravesarán la tierra de norte a sur, buscando conocer las instrucciones del Señor, pero no las encontrarán. ¿Usted había leído esa porción de la palabra? Porque eso está escrito. Vienen tiempos en que Dios esconde la bendición. Cuando por mucho tiempo estuvo esperando que yo fuera a buscarla, que yo estuviera cerca de Él. Esos tiempos se llaman los cielos de bronce. Muchos dicen: pastor, tengo los cielos cerrados. No has ido a buscar a Dios. Son tiempos donde Dios deja que el mismo pueblo se enrede, se endurezca su corazón, se enlode en su propio pecado, y como fruto de ese caminar, de ese enlodarse del pecado, terminen alejados de Dios. Esos tiempos van a venir. No puede ser más fuerte el miedo a Dios que me aleja de Él que el temor de Dios que me acerca a su presencia. Y esto es preocupante, porque debemos sentir hambre de Dios. El Salmo 107 en el verso 33 dice: Él convirtió los ríos en desierto. Mire, escuche muy bien lo que le voy a hablar aquí en este momento. La causa de no tener hambre, mire acá. Él convirtió ríos en el desierto y los manantiales en tierra seca, y transformó la tierra fértil en terrenos salitrosos por la maldad de sus habitantes. ¿Sabe cuál es la causa más grande de no tener hambre de Dios? El pecado. Pero junto a él está la incredulidad. Y tercero, el pesimismo. Pero quiero hablar de cada uno de ellos. El pecado. El pecado es el que rompe mi comunión con Dios. Y muchos dicen: pastor, es que yo ya no oro como antes. Pastor, lo que pasa es que yo voy a buscarle y no siento su presencia. Isaías 59, verso 2 dice así. Mira el problema donde está. El profeta dijo: el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El rey David, cuando comenzó en sus primeros años, él cazaba con sus propias manos. Él iba al desierto. Él pastoreaba con un ímpetu. Había una pasión en él que él mismo decía que sacaba de las bocas de los zorros, de los leones, las presas. Tuvo la osadía de enfrentar al gigante Goliat. Después conformó un ejército entre los que nadie daba nada por ellos. Pero al pasar los años, dejó de practicar disciplinas espirituales. Porque cuando se enfrentó con Goliat, él habló del Dios que lo libró. Porque él tenía una comunión con Dios. Y no sé en qué momento se reposó, en qué momento le entró la pasividad, el conformismo, la autosatisfacción, y cae en adulterio. Y después de ese adulterio, escribe el salmo más poderoso del arrepentimiento, el Salmo 51. Pero ¿sabe qué me impacta a mí? Ese verso 11. ¿Qué es lo que hoy Dios quiere hablar? Porque Él dice ahí: no me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero hablar en este momento? Él lo pudo entender.
Yo solo he hablado esta mañana que usted y yo tenemos que darle valor a estar cerca de Dios. Usted necesita recuperar su forma espiritual. A usted no le cuesta estar en forma física. Usted paga en un gimnasio, usted hace disciplinas, usted está mirando cómo cuida su cuerpo, usted todo el tiempo lo consiente, pero no le da una disciplina a su espíritu. David lo entendió y David dijo: no me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, yo se lo voy a parafrasear como lo parafraseo cuando tomo una palabra de estas. Señor, tú me puedes quitar mis bienes, tú me puedes quitar mi familia, tú me puedes quitar los cartones, títulos, dones que tengo, tú puedes acabar con mi propia vida, pero no me quites tu Santo Espíritu. Pero no permitas que no pueda estar en tu presencia. Dios no se miente a sí mismo. La Biblia dice que el Dios es contrario al pecado. ¿Por qué queremos hacerlo a Él, acercar al pecado? Si lo que necesitamos es darle la espalda al pecado y buscar su rostro y su presencia. Esa es la primera de las causas por las cuales no tengo hambre de Dios, por el pecado. Pero la segunda causa es la incredulidad. Pastor, yo aún no creo en Dios. Mire, yo solo creo en lo que yo veo. Ay, Tomás, no sea así. Pero Tomás, ¿tú crees que Él va a venir por segunda vez? Claro, sí, pastor, Él va a venir. Wow. Y tú esperas que ese milagro suceda, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué no crees en un Dios presente? ¿Por qué tú no crees en el que a diario te acompaña, aunque tú no lo sientas ni lo veas? ¿Por qué no ves quién es el que pone el pan en tu mesa todas las mañanas? ¿Por qué no miras quién es el que te ha abierto algunas puertas de oportunidades y otras que tú no has visto? ¿Por qué no miras cómo ha bendecido tu hogar y tu propia vida? Al estar Jesús aquí en la tierra, lo que más buscó de sus discípulos fue que creyeran sin ver. Por eso confrontó a Tomás. Bienaventurado el que cree sin ver. ¿Sabe por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y todo lo contrario no le agrada. Como hijos, ¿qué quiere que hagamos? Que llamen las cosas que no son como si fuesen. Yo no conozco las necesidades de todos, pero puedo sentir en mi espíritu que muchos no han llamado a sus hijos de la manera adecuada, sino los han maldecido. Que muchos no han hablado de su matrimonio de la manera correcta, ni tampoco han hablado de sus finanzas como si fuesen de manera diferente. Y eso no le agrada a Dios. Incredulidad. Eso me quita la sed de Él. Eso me aleja de Dios. La tercera causa que me aleja de Dios, por la cual no siento hambre, es el pesimismo. Mire, la gente no cuida la mente, como tampoco cuida el corazón. Tampoco cuidan la lengua al hablar. Las crisis van a estar por siempre. A mí no me pueden decir ustedes que no han vivido como yo lo he vivido en muchas ocasiones. Crisis. Yo sufrí una crisis en la adolescencia. Sufrí otra crisis en mi juventud.
Sufrí otra crisis en la Edad Media y tuve otra crisis en la tercera edad. He vivido de crisis en crisis. Y Dios me dijo simplemente: las crisis y las dificultades van a estar por siempre, hasta que yo venga por segunda vez. Porque ese día será el día del gozo de la vida eterna. Antes no. Por lo tanto, la solución no es que tú te restringas, te rindas, te resignes en un momento dado. La cuestión no es que tú pierdas la fe en Dios. Tampoco es la solución de pronto irse a una isla paradisíaca, apartados del mundo. Ahí está mi respuesta. Algunos mantienen hasta frases mundanas: es mejor solo que mal acompañado. No los volteo a mirar, déjenlos que se rían. Pero yo sé que hay crisis, están todas a la mano, y que cada etapa de nuestras vidas tiene un desafío, y que cuando yo enfrento el desafío asimilando la palabra, porque usted sabe qué es asimilar. Asimilar viene de la palabra similar. Es decir, que cuando yo abro la escritura, me asemejo a la palabra. Me identifico con la palabra. Y no es que esté en este momento identifico como una palabra que está de moda. No. Pero yo sí me identifico. ¿Cuántos se identifican conmigo? Así es. Eso es asimilar. Que yo me parezco a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo actúo de acuerdo a la palabra. Por eso me asimilo a ella. Porque no solamente actúo conforme a la palabra, sino porque yo puedo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Lo hizo primero, antes que yo lo amara a él. Yo puedo creer, sin importar la etapa que estoy viviendo, sin importar la edad que estoy pasando, sin importar la dificultad que me rodea, porque yo soy de los que digo: todo lo puedo en Cristo, me fortalece. El pastor César, en una ocasión, recuerdo muy bien, yo estaba allí, se baja del púlpito. Bueno, normalmente no se baja del púlpito. Y se baja del púlpito y se acerca a una señora. Esta señora le confiesa que ya tiene 70 años de edad. Y le dice: hermana, ¿cuál es su meta ministerial? Ella sonrió y le dijo: pastor, yo tengo 70 años. Y el pastor le dijo: wow, hermana, ¿y hasta qué edad usted piensa vivir? Y ella le dijo: bueno, pastor, 80 años. ¿Está bien? Sí, 80 años. Y el pastor le dice: mire, hermana, Jesús solo le tomó 3 años para transformar el mundo. A usted, de acuerdo a sus propias palabras, le quedan 10 años de vida ministerial. Así que a trabajar, hermanita. Quite el pesimismo. Porque es que el pesimismo, ¿qué pasa? Nos conduce a bajar los brazos. Sacamos miles de disculpas y no peleamos la buena batalla. Bajamos los brazos antes de pelear. Aún dentro de la iglesia hay gente deprimida, gente medicada. ¿Sabe por qué están medicados? Porque no tienen hambre de Dios y necesitan de otro tipo de medicamentos. Para mí Dios es suficiente. El salmista en el Salmo 107, en los versos 8 y 9, escribe y dice: que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien, porque Él satisface al sediento y llena de bien
al hambriento. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Solo reconoce a Dios como la única oportunidad de su vida para salir adelante. Porque es que Él está por encima de las pastillas que se toma a diario. Él está por encima de cualquier terapia, de tratamientos, aún está por encima de los préstamos y de los amigos que tienen los recursos. Él está por encima, quiero decirle a usted que Él está por encima de todo lo que usted necesita. No son los préstamos, es la palabra la que es suficiente. Es una palabra la que puede cambiar. A mí me fascina el mismo Salmo 120 en el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Para mí Él es suficiente. El profeta Isaías escribe en el capítulo 58, en el verso 11 y dice: Jehová te pastoreará cuando estés en la casa del Señor. Esa es otra versión. Esa me gusta también, porque esa dice siempre. Eso dicen todas, siempre. No es en un momento, no es a causa de una buena ofrenda, no es a causa de una buena oración, no es solamente cuando tienes disciplinas espirituales. Él está en todo tiempo contigo. Por eso dice: en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jesús es el único que nos puede acercar a Dios. No hay otro. Mire lo que dice Juan 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. Wow. Está hablando de hambre de Dios. Y Él es el que la sacia. El que viene a mí no volverá a tener hambre. ¿Qué dice? Y el que cree en mí. Dos cosas importantes: caminar hacia donde está Él para no tener hambre. Es decir, que si me distancio, el hambre empieza a estar, pero yo tengo que volver a Él. Y dice: y si crees en mí, no volverás a tener sed jamás. Él sacia todo lo que nosotros necesitamos. Mire, la felicidad plena solo va a venir el día cuando Cristo venga por segunda vez. Antes no. Mientras tanto, mientras esto sucede, ¿por qué no nos despertamos a tener un hambre por Dios? Eso es lo correcto. ¿Por qué no vamos a la fuente correcta? Cuando Dios se lo dijo a Josué, no se lo dijo a Josué, se lo dijo a toda la iglesia y lo dejó escrito. Y dijo: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche comerás de él. Es para todos. Fíjese lo poderosa que es la intimidad con Dios. La palabra meditar es reflexionar. Y cuando yo reflexiono, a mí me gusta preguntarme cosas delante de Dios. Yo le pregunto: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y en esta porción yo digo: ¿qué me quieres enseñar para guardar y hacer conforme a lo que está escrito? Así de sencillo. Y entonces prosperidad se llamarán todos mis caminos. Pero antes tuve que preguntarle para poder guardar y poner por obra. Nos encanta tener la fórmula del éxito. Nos encanta tener prosperidad. Mire, yo les digo algo y yo lo voy a ratificar en este momento. Si yo anunciare aquí en este momento, y lo voy a anunciar, que hemos podido aceptar la invitación gratuita aquí a este auditorio para ustedes, va a venir Robert Kiyosaki gratis.
Y también va a venir Miguel Ángel Cornejo. Ya muchos dijeron, me acaba de despertar, me estaba durmiendo. Pastor, ¿dónde hago fila? Pastor, no me vaya a dejar por fuera. Pastor, pero ese espacio es muy pequeño para esos hombres. ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Vamos a un estadio? Aquí les estoy comprobando algo. Que cuando el Señor habla en su palabra y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche comerás. Es decir, te voy a dar unos tips de prosperidad. El primero, comunión. Es esa primera porción, comunión para la prosperidad. El segundo, si guardas, dice, y haces conforme en él está escrito. El segundo es obediencia. Uy, te estoy dando tips de prosperidad, dice el Señor. Te dije que lo primero es comunión y lo segundo es obediencia. Y entonces haré prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. Wow, usted dice, ¿dónde venden esa conferencia? No, porque es la Biblia. Porque no es un influencer. Porque la Biblia me exige disciplina, me exige obediencia. Y además, como yo no sé el valor de estar cerca de Dios, la desecho, pastor. Cuando venga Robert, yo sé que me invita. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Empiece a dar orden a su vida, iglesia. Y como el mismo Job, aprenda lo segundo que le voy a hablar. Me quedan 4 minutos. Espero que Dios me dé estos 4 minutos para poderle desatar este segundo punto. La más grande verdad es recuperar el hambre por Dios. Si esto sucede, y lo digo a cada uno de los que está en casa, Dios abrirá su buen tesoro, el cielo. ¿Usted recuerda el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14? ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo. Así dice en Reina Valera. Pero me encanta esta versión que dice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré ¿qué? ¿Qué? ¡Wow! O sea que la situación que estamos viviendo no es culpa del presidente, tampoco es culpa de los partidos, no tiene nada que ver con la economía del país, tampoco con el agua bendita que quise llevar a mi casa, con agüero ni con nada, no tiene que ver con nada. Se trata de volver al original. Le está diciendo humillación delante de la presencia de Dios. Le está diciendo si orares y clamares y pusieres mi nombre por encima de todo, entonces yo oiré y responderé desde los cielos y daré lo que necesita tu propia vida. De eso me está hablando. De algo totalmente diferente. ¿Saben ustedes por qué yo estoy predicando esto? Porque he vivido de cerca tantos argumentos de la gente. Por ejemplo, un día le dije a un joven, ¿cómo te llamas? Me dijo Juan. Dije, hola Juan. Sé que tienes una necesidad, te voy a dar un consejo. Memoriza durante esta semana algunos versículos de la palabra de Dios. Y él se quedó mirando y me dijo, ay pastor, lo que pasa es que yo no soy bueno para memorizar. Pastor, es que yo soy disléxico. Y yo le dije, ¿y eso qué es? A mí todo se me olvida. Y le dije, ay, no se preocupe. ¿Sabe qué, Juan? Yo tengo una pastilla. Te la voy a dar de una vez y eso te sana de una. Y me dijo, listo, pastor, quiero esa pastilla. Y yo le dije, te voy a dar 500,000 pesos por cada versículo que te aprendas. Y este hombre quedó sano. Y yo sé que más de uno aquí también ya quedaron sanos. Es un milagro. ¿Cómo recupera la memoria semejante oferta?
¿Sabe por qué? Porque es muy fácil la justificación externa. Es más fácil que reconocer que soy un hombre carnal. Es más fácil que reconocer que el enemigo me está ganando la batalla, que me ha hablado muy fuerte al corazón, que ha querido destruir mi familia, mi vida, y yo le escucho. El apóstol Pablo tiene una lucha interna muy fuerte. Y en el libro de Romanos capítulo 7, mire lo que dice. Verso 23 al 25. Ay, me encanta la traducción lenguaje actual y la quise poner en ese. Dice, pero también me sucede otra cosa, dice el apóstol Pablo. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Mire cómo habla con tanta sinceridad delante de Dios. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, y sigue hablando, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecer la ley. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¡Qué victoria la que obtuvo Pablo en esa pequeña oración cuando decretó que solamente era Jesús y no se dejó engañar más ni aceptó justificaciones en su vida? Muchos aquí han ido a un encuentro, han pasado por Universidad de la Vida, han estado en capacitación destino, pero aún luchan con pequeñas zorras. Ojo, no estoy hablando de mujeres. Son internas en su propia vida. ¿Sabe por qué? Porque no han buscado estar cerca de Dios. Porque no han despertado un hambre por Dios. El apóstol Pablo siente que todo lo que puso en sus discípulos en un momento dado como que no servía de nada y eso le trajo frustración. Y escribe una carta en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 10 y 11. Y les dice, ustedes están celebrando ciertos días, ciertos meses, ciertas estaciones y años. Me siento que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. Me encanta que confronte. Y es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué tipo de cristianismo tú quieres vivir? ¿Qué tipo de cristianismo tú estás viviendo en este mismo instante? Porque yo personalmente tomé un día la decisión de ser el mejor cristiano. Yo un día le dije a Dios, quiero ser un verdadero hijo tuyo, así como quiero ser el mejor esposo y el mejor padre. Y esa ha sido mi búsqueda permanente en la presencia de Dios. He fallado, sí, en muchas ocasiones. Denles aplauso al Señor. Yo esta semana le dije al Señor, y lo he hecho en más de una ocasión, pero esta semana sentía, después de haber hecho una búsqueda que estuvo en mi corazón hace más de 3 semanas. Conocí la diferencia entre el miedo, que es acercarme al pecado, alejarme de Dios, y el temor de Dios, y quise enseñar sobre eso. Y me acuerdo que el primer contacto lo tuve con los jóvenes hace 15 días. Y le dije al equipo de jóvenes, a ese liderazgo, la diferencia entre el miedo y el temor, y empecé a hablar del temor de Dios. Y la segunda oportunidad fue la semana pasada con mi equipo de 12. Y les hablé nuevamente de la diferencia entre el miedo y el temor de Dios. Pero sentía que algo estaba faltando. Y me metí con el Señor en oración para poder dar este mensaje hoy. Y quiero decirle, aquí donde estoy, yo le volví a decir, Señor, no me quiero parar en tu altar como un hipócrita sin haber orado. Necesito más de ti. No quiero volver allá a un lugar sin que la palabra golpee primero mi corazón.
Porque cuando yo le hablo a la iglesia, yo sé que hay tres dedos que me están mirando a mí, que me están juzgando a mí, que me señalan a mí. Y he decidido ser honesto, auténtico, transparente con la congregación, porque tengo temor de Dios, porque no quiero salir de su presencia, porque lo necesito, porque si Él no estuviera conmigo, no podría dar este mensaje el día de hoy. Y el tiempo se me acabó. Bendito reloj. Colóquese de pie, quiero ministrar este momento. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Ay, no sé si usted lo notó, iglesia, pero estamos en una nueva era. Grandes sueños y grandes inversiones hemos hecho. Hemos creído al Señor y nos ha llevado a otro nivel. La consola no es un juguete, es una inversión grande. Gracias por sus ofrendas. Pero también nos inquietó a tener ahora unos micrófonos inalámbricos. Yo no sé cómo escuchan ustedes el sonido. A mí me gusta, pero me ha llevado a un nivel de nervios mayor y un temor mayor de Dios. Pero bueno, acá estoy. El Dios que yo conozco es Dios de imposibles. Él me habló que me daría tierra propia en este lugar. Yo lo creo y lo confieso todo el tiempo. Y sé que Dios lo va a poner en sus corazones. Y que si ustedes son partícipes de ello, ustedes van a tener tierra propia. Si eso es lo que necesita, solamente crea en Él. Dígale ahí donde está: Padre, necesito un cambio. Porque quiero despertar el hambre por ti de nuevo. Hace tiempos que no sé lo que es estar en tu presencia, lo que es permanecer en ella, lo que es escuchar tu voz, lo que es levantar mis manos al cielo. Ahí donde está puedes hacerlo en este momento y decirle: aquí estoy, Señor. Quiero ser auténtico, transparente. Quiero ser lo que tú diseñaste en mí, tu hijo, sin grietas. Porque tu palabra me ha hablado de todas las formas, me lo ha gritado. Cuando de una u otra manera, de manera repetitiva, me dices: Omar, no te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir, por el don de dormir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy esta palabra es sí y amén. Pero yo siempre he cuestionado: ¿dónde estás tú, Señor? Cuando tú siempre me has anhelado, cuando has estado tan cerca, que me has mostrado cuánto me anhelas. Háblale ahí en oración. Job terminó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y se enfocó en las cosas nuevas, porque él vio que las cosas viejas pasaron. He aquí todas serán hechas nuevas. El doble de lo que tenía le devolvió Dios, porque buscó su reino, porque buscó su presencia, porque dijo: ¿quién me viera? ¿Dónde hallará Dios para ir allí a ese lugar y hablar con Él? Vas a disfrutar, hijo, este mismo año de toda promesa que te haya dado Dios. Y la medicina de su palabra sanará sus corazones, tus emociones, tu salud. Le librará de la ruina,
le restaurará la imagen de hijo y la abundante provisión y prosperidad que está en Él vendrá sobre ti. Ahora quiero que entres en gratitud por la vida que nos dio. Dele gracias por la familia con la que le rodeó. Dele gracias por el día de hoy, por la palabra que espero transmita vida en ustedes. Dígale: hoy renuncio a la queja, a los pensamientos de frustración, y habla a su espíritu. Háblale con fuerza al espíritu y dile: despierta el hambre por Dios. Y vas a buscarle a que Él te sacie en este momento. Necesitamos más de ti, Señor. Empieza a hablarle con el corazón y dile: ahí donde tú estás en casa, quiero volver a la oración, quiero volver a la adoración, quiero desear más y más de tu palabra. Quédate en esta oración con Él. Le doy gracias por conectarse con nosotros. Me quedo con la iglesia adorándole a Dios. Quiero que reconozcan todos aquí su santidad y que puedan adorar con entendimiento y que puedan decir a Jesucristo: basta, Él basta, Él es suficiente, Él es el Todopoderoso. Corazones